8:35 a.m, estamos aquí en RPP, La Voz del Perú, estamos con el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, el doctor Palacios, y bueno, hemos adelantado que ayer fue un día lamentable, un récord mortal, 433 muertes según el MINSA en las últimas 24 horas entre el 17 y el 18. Y esto nos da cuenta también que en los días previos han habido promedios de más de 300 personas fallecidas en un conteo, digamos, de muertes oficial frente a lo que nos muestra además todos los días el SINADEF. Estamos hablando de más de 1.000 muertes diarias. Esto es una situación no solamente de grave preocupación, sino nos queda claro que pueden ser repercusiones de lo que ocurrió en Semana Santa, no sabemos si del día de la elección, pero que la respuesta está siendo igualmente deficiente ante las necesidades principales, no solamente hospitalarias, sino en general de dotación de oxígeno y elementos que puedan no conducirnos pues a la gravedad de la enfermedad. Doctor Palacios, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes hoy, no, en una situación como esta? Buenos días, Mónica. Sí, efectivamente, son 400 días de lucha contra la pandemia y estos lamentables 433 decesos, que apenas representa el 38% de la cantidad total que refiere el SINADEF, en donde incluye casos probables y sospechosos, que como sabemos también están relacionados con el COVID, la COVID. Así que la cantidad de fallecidos día a día sigue siendo cifras realmente de terror. Nosotros creemos que para llegar hasta este nivel es una confesión que las estrategias que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo vienen fracasando, de tal manera que si no hay nuevas estrategias seguiremos con los mismos resultados. Nosotros, ya para no redundar en el diagnóstico, creemos que es momento de dar algunas alternativas, algunas soluciones. La población, como vemos, sigue sin asimilar esta realidad que la COVID enferma gravemente y termina haciendo perder la vida a centenares de peruanos. Necesitamos, a miles ya podemos decir, ¿no? Diariamente. Estamos hablando como si tres aviones se extrayeran todos los días, más o menos. Según datos oficiales, Mónica, porque ya llevamos pues cerca de 160.000 fallecidos. Creemos que hay que mandar un mensaje. Creemos que no hay interlocutores válidos. Tiene que haber instituciones o personas a quienes la población le crean que esta es una realidad, que la población se convenza que está dramática, que el sistema sanitario ha colapsado y que enfermarse es sinónimo de muerte en estos días. Esos interlocutores el gobierno tiene que buscar, y a través de estas instituciones o personas, mandar mensajes claros a la población para que entiendan y colaboren. Por un lado actual es la vacuna, pero en el Perú ya conocemos la realidad y necesitamos reforzar la herramienta no farmacológica, que son las medidas de bioseguridad, una mascarilla con adecuado filtro, con adecuada cobertura y también con adecuado ajuste, no cualquier trapo. La segunda ola ya no es como la primera, necesitamos filtros, ajustes y cobertura, y nosotros creemos del colegio que el gobierno debe masificar y distribuir gratuitamente mascarillas de calidad con protectores faciales a la población, porque es la única herramienta que tenemos, no solo para la cepa original, sino para las variantes actuales, e incluso para las que vengan. Tienen una enorme debilidad estas variantes, no atraviesan las barreras con las cuales nos protegemos. Hay que insistir en eso y la población tiene que creer que es así salvamos nuestra vida y la de nuestros familiares. Son dos medidas que creemos que el gobierno debe hacer, y la tercera es que se ha demostrado que el 80% de los contagios ocurren en los focos superpropagadores que constituyen los mercados, los paraderos, los supermercados, los bancos, etcétera. Ahí está ocurriendo el 80% de los contagios. Ahí se debe intervenir. Ahí tiene que haber tamizajes y tiene que haber el aislamiento temporal de las personas que se ha dejado de lado. Es una fórmula sanitaria para evitar y cortar la transmisión. Mientras no haya transmisión, mientras bajemos la transmisión, vamos a disminuir la cantidad de contagios diarios
vamos a disminuir la presión sobre los hospitales y la presión sobre camas críticas, que tampoco hay. Tenemos alternativas también con la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva para poder preparar a los profesionales afines, cardiólogos, anestesiólogos, internistas, etcétera, y de esa manera tener profesionales que puedan manejar las máquinas. Las máquinas sin profesionales no sirven. Por eso que creemos que el gobierno nos debe convocar al colegio médico para ir con nuestras sociedades y ver la forma con la alternativa que tenemos para ampliar los recursos humanos profesionales y de esa manera ampliar también la cama crítica que está faltando actualmente en el país. Doctor Palacios, buenos días. Es muy importante lo que ha señalado usted sobre el contagio, porque usted está insistiendo en que hay que tener una actitud preventiva, evitar que la gente se contagie y no poner todo el esfuerzo en curarla cuando ya esté contagiada. Y para eso nos ha señalado usted los espacios en los que se producen más contagios y ha destacado los centros comerciales y los paraderos. ¿Qué es lo que recomienda usted específicamente que se haga, dado que la gente tiene que salir a comprar y tiene que transportarse? Entonces los centros comerciales y los paraderos tendrán que seguir siendo usados. ¿Qué propone usted? ¿Cuán eficaz es, por ejemplo, el uso del protector facial que ha sido introducido ahora como una obligación? Sí, buenos días, Fernando. Efectivamente, buenos días. Nosotros sabemos que actualmente, y qué bueno que se ha retomado el concepto de los aerosoles, los virus y sus partículas quedan flotando en el ambiente. ¿Por cuánto tiempo? Hay estudios que hablan de que flotan minutos y estudios que hablan que flotan hasta 4 horas. Depende del tamaño del aerosol. Si los virus se asocian a aerosoles o coloides muy pequeños, quedan flotando horas. Si se pegan a coloides o partículas más pesadas, caen rápidamente al piso. No lo sabemos, tendríamos que tener un microscopio en los ojos. Por lo tanto, hay que creer que en los espacios cerrados hay coloides, hay aerosoles que flotan conteniendo partículas virales. Por lo tanto, una medida al acudir a estos establecimientos, que como bien dice Fernando, ahí hay que ir a comprar porque es necesario, entonces hay que ir con la mascarilla y el facial colocado permanentemente y no retirárselo para nada. Esa es una medida. La otra es que los aforos tienen que ser supervisados. Uno de los grandes brechas de estas medidas sanitarias en los últimos tiempos es que estas medidas sanitarias no van acompañadas de fiscalización, monitoreo o supervisión, de tal manera que queda libre albedrío de las instituciones que exijan cumplir estos aforos, de tal manera que el aforo es muy importante que se cumpla. De igual forma, los espacios tienen que ser abiertos, bien ventilados, porque se ha demostrado que la ventilación tira al suelo los aerosoles y el aire estaría limpio, entre comillas. De tal manera que estas medidas ya están contenidas en normas. Normas es lo que más sobra, protocolo es lo que más sobra. Lo que falta es asegurar el cumplimiento por parte de la articulación del gobierno nacional con los gobiernos locales, trabajo de las municipalidades para hacer que esas medidas sanitarias se cumplan. Ahora, lo que hay que explicar hasta el cansancio es que los aerosoles se esparcen mientras hablas, mientras uno grita, mientras uno canta, y por lo que usted está señalando, que vamos a seguir comentándolo después de la pausa, doctor Palacios, los encierros son fatales, porque lo que se tiende dentro de los encierros, en además habitaciones muy pequeñas o en lugares muy constreñidos, es efectivamente a que se aumenten los contagios, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Es decir, si hay espacios más libres y la gente podría tener el permiso de movilizarse de una manera mucho más abierta, también se podría estar disminuyendo el impacto. Pero vamos a analizarlo luego de la pausa. Continuamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos con ustedes conversando con el doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Palacios, yo quería preguntarle cuál es la evaluación que ha hecho el Colegio Médico respecto a este proceso en favor de los adultos mayores, en esta nueva etapa
en este nuevo plan de vacunación. No sé si para usted se han corregido errores, a qué ritmo se está desarrollando, cómo marcha para ustedes el proceso. Sí, buenos días, Carlos. Efectivamente, comenzó con una serie de defectos y que se han ido corrigiendo en el camino. Sin embargo, la falta de una adecuada cantidad de vacunas es el principal problema en el Perú. No nos podemos engañar, de tal manera que el país tiene una experiencia en vacunación, como lo hemos demostrado, vacunando millones de peruanos en 45 días hace años. Sin embargo, ahora no se da, primero porque no tenemos la cantidad de vacunas adecuadas. Segundo, porque no tenemos una data que nos permita ubicar dónde están las personas. Y tercero, porque todavía siguen habiendo enormes olvidos. Tenemos 6.000 médicos, mayormente de provincias, que están realmente desesperados porque no llega la vacuna. Son médicos jóvenes de libre ejercicio. La enfermedad se ha volcado, ha mirado a los médicos jóvenes y no se autoriza que manden la vacuna para poder vacunar a los médicos. Ya se está pasando a otro grupo y se está todavía dejando de lado a los médicos de las regiones, de Trujillo, de Arequipa, donde hay médicos cesantes, jubilados y médicos de libre ejercicio, que realmente ellos y nosotros estamos desesperados. Pero doctor, a ver, usted decía que se han corregido errores. ¿Cuáles son esos errores que se han corregido básicamente en el tema del proceso de vacunación? El utilizar la forma territorial significa una corrección a la manera como se venía dando la vacunación. El uso territorial, comenzando de los 80 años, como ya se ha anunciado, luego de 70 a 79 y luego de 60 a 69. Con el padrón de RENIEC. Con el padrón de RENIEC, efectivamente, donde hay un ubigeo que tiene sus defectos, pero que mayormente se cumple. Pero sin embargo, nosotros ahí también hicimos la observación que hay menores de 60 que son de alto riesgo, que son los que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, los trasplantados, etcétera. Eso también hemos sugerido que lo incluyan ahí junto a la distribución territorial. 1, 2, que faltan más vacunadores. Si hubiese más vacunas, habría más vacunadores, más. Cada módulo de vacunación incluye 4 personas, incluye médico para la vigilancia clínica de los eventos adversos. De repente todo eso hay, pero no se implementa por vacunas. Entonces habría que haber un sinceramiento por parte del ministerio para que tengamos la confianza que sí tenemos los recursos humanos, pero no actúan al mismo tiempo porque no hay vacunas. Entonces el problema sería la vacuna. El resto se tiene que ir corrigiendo para avanzar con grado de optimismo para ir vacunando a la población. Doctor Palacios, sí, hemos dado cuenta, venimos dando cuenta de todas estas malas noticias epidémicas, pero me parece que hay una que ha sido destacada por algunos dirigentes de su gremio, que es que ha bajado la tasa de infecciones y muertes entre los médicos, probablemente por la vacunación. Usted acaba de hacernos notar que hay 6.000 médicos en provincia que no han sido vacunados aún, y eso es lamentable. Pero puede darnos algunas precisiones sobre la tasa de infección y muerte entre los médicos, que, como sabemos, quienes pasamos junto al colegio médico, ha sido enorme en nuestro país. Sí, exacto, Fernando. Tenemos nosotros 422 médicos fallecidos en los 400 días de 429 médicos fallecidos en los 400 días de pandemia. Sin embargo, hicimos un estudio que hemos ya dado a conocer datos preliminares hace unos días, en la cual nos unimos a ESalud, nos unimos a la Universidad Científica del Sur y últimamente al CDC del mismo MINSA, y tenemos una buena data y estamos próximos a lanzar el estudio completo. Sin embargo, en el pre-paper lo que se detectó es que efectivamente la cantidad de los médicos infectados que se hospitalizaban habían disminuido, estaban cayendo esas curvas, y la cantidad de médicos fallecidos después de 15 días de haberse puesto la segunda dosis igualmente había empezado a disminuir. A la fecha, en el estudio hemos visto que sigue esa tendencia a que los hospitalizados y los fallecidos tienden a estar disminuyendo, lo cual está probando justamente que después de la segunda dosis y siguiendo con los cuidados, da resultado. La vacunación con la vacuna que nos han puesto a nosotros, que es la Sinopharm, sí está funcionando. Nosotros seguimos profundizando ese análisis y en algún día sacaremos ya
daremos a conocer el informe completo. Pero ese es un mensaje de optimismo que la población tiene que asumirlo, pero que no significa también que ya estoy vacunado y pierdo el control de las medidas de seguridad. Tienen que seguir habiendo hasta que alcancemos la inmunidad de rebaño. Bueno, eso es obviamente importantísimo, y la velocidad que se tenga no solamente en la campaña de la vacunación, sino que lleguen las dosis necesarias. Pero yo quisiera insistir, porque es algo que tenemos que asimilar los ciudadanos, el tema de los aerosoles. Usted había señalado que efectivamente no está probado si duran mucho, si dura poco en el aire, cómo se adhieren a las superficies o si no se adhieren, pero lo que sí queda claro es que en espacios no ventilados, en espacios cerrados, en espacios reducidos, hay mucho más posibilidad de contagio. Entonces, tendría también que mirarse una tendencia a motivar a la gente a estar en espacios abiertos, porque cuando a uno los domingos lo meten a su casa, reducen el espacio donde se mueven, y eso también puede traernos otras consecuencias adicionales. Sí, exacto, Mónica, es una contradicción entre la inmovilización social obligatoria versus la necesidad justamente de airear los ambientes. Nosotros sabemos que es importante la ventilación. Los aerosoles, las partículas y los coloides se dispersan en ambientes que están bien ventilados y disminuyen, desaparece la posibilidad de contagio en esos espacios, por un lado. Por otro lado, nos acercamos al frío. En el frío las personas tienden a cerrar sus ventanas, sí, porque justamente hace frío. De tal manera que hay que orientar bien en las necesidades. Es preferible aguantar el frío antes que encerrarse en habitaciones donde hay muchas personas. De tal manera que nosotros propusimos incluso en verano deberían haberse usado las tallas porque eran espacios abiertos, sí, con un control y todo. Bueno, pero coincido. Pero lo cerraron, lo primero que cerraron. ¿Y fue por qué? Porque además las autoridades se señalaban y evidenciaban una gran ineficiencia para poder manejar más o menos la posibilidad de aforo. Decía que eso es imposible, pero la verdad que también es una complicación tener a la gente, primero en un estado de salud mental complicado, y segundo tenerlos constreñidos en algunos lugares. ¿Por qué los paraderos, por ejemplo, como usted ha señalado, son uno de los focos infecciosos más grandes? Porque claro, también cuando entran a las transportes masivos, cierran ventanas y la gente está apretujada ahí, a pesar de los aforos y del intento que se ha hecho en ese sentido. O sea, hay una relación causa-efecto, ¿no? Sí, realmente, se avecina aún más complicaciones, se va a profundizar esas contradicciones en esta época que se va acentuando poco a poco el frío. Ya en el verano se pensó que con el verano, diciembre... Pero no pasó, o sea, el verano no también fue tan malo y probablemente el invierno sea peor. Es que hay otros factores, que fue que entró la variante brasilera en verano, y segundo, el apalancamiento que hubo con las fiestas de Navidad y Año Nuevo, sí, que es lo mismo que, como tú decías, ha ocurrido con la Semana Santa y todo el proceso eleccionario, no solo el 11 de abril, sino todo el proceso, toda la campaña proselitista se realizan pues a vista y paciencia de aglomeraciones, que sería bueno que los partidos que han quedado finalistas den el ejemplo, evitando ese tipo de aglomeraciones que son focos también propagadores de transmisión de la enfermedad. Se está viendo todo lo contrario más bien con respecto a estas aglomeraciones en el caso de los candidatos. Pero doctor, yo quería preguntarle sobre la carencia de oxígeno que hay en nuestro país para el tratamiento de enfermos de COVID-19. Usted hablaba acerca de inacción, de ineficacia de las autoridades. ¿Qué le pareció a usted la declaración que hizo la Premier en el sentido de que ellos no preveían, ¿no?, que la demanda de oxígeno iba a crecer tanto en esta segunda ola, cuando ya teníamos todos los indicios de que efectivamente iba a ser una ola muy fuerte, peor que la primera? Sí, exacto, Carlos, eso ya también lo hemos mencionado, cuando hubo el silencio epidemiológico de noviembre, que comenzó a mediados de octubre hasta mediados de noviembre, que los casos de contagio tuvieron una disminución muy importante, que la ciencia le llama como el silencio epidemiológico. Se abandonó completamente la instalación de plantas de oxígeno que se requerían a gritos, se despidió a profesionales de la salud, se desmontó los hospitales blancos o modulares, y de esa manera se perdió la brillante oportunidad de fortalecer el sistema de salud, incluyendo aumentar la demanda de oxígeno. De tal manera que es una continuidad de lo que se ha venido haciendo mal. Ahora, toneladas por día de oxígeno,
y nos sigue faltando Sí. de dónde sacar oxígeno, así que se tiene que recurrir al oxígeno industrial. El gobierno tiene que hacer un llamado a los industriales para que sigan aportando más cuotas de las toneladas que da para poder convertirlo en oxígeno Bien, medicinal y poderlo distribuir. Le agradecemos mucho al doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú, y de inmediato nos